están? Feliz lunes a todos mis hermanos, amigos, familiares. Qué bueno que están conectados, qué buenos que están con nosotros. Es un privilegio hablar de la poderosa palabra del Señor, ¿no creen ustedes? El día de hoy vamos a hablar del capítulo 12 de Apocalipsis. El capítulo 12 de Apocalipsis es un recuento del plan de Dios original, del plan de Dios desde el principio, desde antes de la creación del mundo. El libro Apocalipsis relata la historia cronológica. El libro de Apocalipsis sigue por lo general una secuencia cronológica, pero ocasionalmente se desvía, hace paréntesis de las cosas que están sucediendo, trata temas específicos, pero el día de hoy, el capítulo 12, es una de esas pausas, es una de las pausas donde se detiene para hablar de algo. El Señor Jesucristo es así. El Señor Jesucristo está hablando, por ejemplo, está hablando con la samaritana, le dice de la necesidad que ella tiene de Dios, y luego de repente dice, los campos están listos para la siega. Hay que mandar personas a la mies, hay que empezar a cosechar. Hace un paréntesis en lo que está sucediendo para darnos un buen mensaje de las otras cosas importantes. Vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, bendícenos en esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia, Señor, y a mí, la oportunidad que me das de venir a la casa de mis hermanos para traer una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra quizá de reto, Señor, una palabra que nos bendiga, que nos motive, Señor. Te doy gracias por la oportunidad, por el privilegio de venir delante de ti, Señor. Te bendigo, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por sanar a mis hermanos donde están, gracias por bendecirlos. Reprendo todo espíritu de migraña, toda enfermedad de espalda, Señor, de piernas, de cualquier cosa que mis hermanos, Señor, efesianos, estén pasando. Mi familia, Señor, bendice a mi familia en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por sanar, gracias por prometernos que tú nos has sido refugio de generación en generación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, como les decía al principio, es el capítulo 12 de Apocalipsis es la historia del mundo, es lo que sucede en el mundo, el plan de salvación de Dios. Se detiene en este capítulo para explicarnos lo que sucede en el cielo, cómo es arrojado el diablo, cómo Israel, que representa la mujer, es perseguida por todos los tiempos. Eso es algo muy común. El diablo siempre ha perseguido a los judíos. En el siglo pasado, solamente el siglo pasado, Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos. Él solo, una nación, los alemanes. Adolfo Hitler, no los alemanes, pero Adolfo Hitler, con su doctrina, no todos los alemanes pensaban lo mismo. Era el 5%. El 5% de los alemanes pensaban esto, pero cuando tú tienes un 5% de gente que son activistas, que se mueven, que son muy activos, que son muy celosos en su causa, tú puedes mover toda una nación. Y Adolfo Hitler, él mató, literalmente él mató 6 millones de judíos. Entonces, el pueblo judío ha sido perseguido por milenios, por muchos años ha sido perseguido, desde el principio. Y ahora vamos a ver las razones por las cuales fue perseguido. ¿Qué te parece? Apocalipsis capítulo 12. Dice: y apareció en el cielo una gran señal. Observa cómo dice, una gran señal. Juan está mirando esto, es una visión lo que Juan tiene, y Juan dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahí está, las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. Dice, es una mujer.
el Señor siempre representa a su iglesia, siempre representa a su pueblo como una mujer. La iglesia es una mujer, el pueblo de Israel es una mujer. Estos seis versículos, los primeros 6 versículos, tienen que ver con el Israel del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. La promesa del Nuevo Testamento está allí, pero observa, dice, entonces se le apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Observa, el versículo 2 dice, estaba encinta. El pueblo de Israel, hermanos, empieza siendo una nación muy pequeña. En realidad el pueblo de Israel nació, hermanos, de solo una familia. Nació de la familia de Abraham. Dios había intentado con una de las primeras familias, con Noé, hermanos. Dios había intentado poblar la tierra de gente santa, de gente buena, de gente, hermanos, que pudiera seguir el mandato de Dios, que pudiera obedecer a Dios. Dios había intentado, pero ahí con Noé, hermanos, se parte, dice la Biblia, que la maldad del pueblo era tanto que Dios tuvo que destruir la tierra. Desde Adán hasta Noé, Dios destruye la tierra. Dios empieza otra vez con la familia de Noé a poblar la tierra, otra vez hasta que sucede algo, hasta donde llega y dice Dios, bueno, voy a intentar de nuevo porque no puedo con esta gente. Y luego empieza otra vez con la familia de Abraham. Destruye Sodoma, Gomorra, destruye toda esa descendencia que estaba en esos días allí y empieza con Abraham. Entonces, esta mujer está de parto, pero como las mujeres saben, el parto no comienza al principio, en el primer mes. Muchas mujeres ni se dan cuenta que están embarazadas. En el segundo mes empiezan a tener síntomas, tercero, cuarto, quinto, bueno, yo no sé lo que está embarazada. Pero parece como que el pueblo de Israel está embarazado, como que en el Antiguo Testamento Israel, hermanos, Israel es Abraham, Isaac y Jacob. Israel es el tercer patriarca. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es Israel. Entonces, el pueblo de Israel parece como que está encinta, como que va a dar a luz un milagro. El programa de Dios, el plan de Dios era que Israel fuera el pueblo de Dios y que todas las naciones quisieran ser como el pueblo de Israel. Observa esto, el plan de Dios era que todo el mundo viera la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel y ellos dijeran, queremos ser como el pueblo de Israel. Y la verdad es que no sucede así, todo lo contrario. El pueblo de Israel quiere ser como es el resto del mundo. Uno de los primeros consejos que Dios le da al rey Saúl, al rey David, es: no seas como los demás pueblos. O sea, la idea de la monarquía, del reinado, no es mía. A mí me encanta la teocracia. Dios está pensando, cuando viene Samuel y Dios y viene y se queja con Dios, dice: nos han dejado. Y Dios le dice: no te preocupes, no te han dejado a ti, me han dejado a mí. Y Dios les da el primer rey, que es Saúl, luego David. Pero el consejo para estos reyes es: no sean como las demás naciones. Los reyes de las demás naciones tienen muchas mujeres, tienen harenes, tienen un tesoro, nada más están pensando en sí mismos. Ustedes no sean como esos. Y vemos que la plegaria de Dios, la petición de Dios, cae en oídos sordos. Entonces, el pueblo de Israel siempre ha sido perseguido. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siempre ha sido perseguido. Observa, dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra. Cuando Satanás fue vencido en el cielo, él se trajo la tercera parte de los ángeles de Dios. Hermanos, a mí me llama mucho la atención eso. ¿Cómo puede
Satanás es tan astuto. Dile a tu vecino, Satanás es astuto, Satanás es astuto, Satanás es astuto. ¿Cómo puede Satanás convencer a los ángeles de Dios estando en la presencia misma de Dios? ¿Cómo puede engañar a otra gente? ¿Y cómo pensar él que esos pensamientos de grandeza van a pasar desapercibidos al omnisciente Dios, al que todo lo sabe? Me llama la atención que muchos ángeles hayan creído al diablo, que hayan creído las mentiras del diablo cuando ellos estaban acostumbrados a ver la misericordia de Dios. Pues es casi lo que sucede hoy en día. Mucha gente, hermanos, conoce del amor de Dios, conoce de la misericordia de Dios, conoce de la bondad de Dios. Muchas gentes, hermanos, Dios las está, no hay trabajo, no están trabajando, sin embargo Dios está proveyendo constantemente. Y cuando llegue el día de que se acabe todo esto, la gente no va a ir a las iglesias. Muchas gentes no van a ir a las iglesias de gracias porque son malagradecidos. Los ángeles que se vinieron con el diablo, con Satanás, ángeles malagradecidos, miraban la bondad de Dios. Dios los creó a ellos, miraban el poder de Dios y se dejaron convencer. Se dejaron convencer. Dile a tu vecino, no te dejes convencer, no te dejes convencer. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Te acuerdas, como dice la Biblia, que cuando Jesucristo fue anunciado, cuando Jesucristo sabía, cuando vinieron los sabios estos, los astrólogos que vinieron con Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey? Sabemos que ha nacido un rey, venimos a adorarle. Entonces dice la escritura que este hombre, un ególatra, pensando nada más en sí mismo, él pensando, ¿cómo que el rey? Si aquí el rey soy yo. Y entonces les dice, ¿sabe qué? No sabemos, pero váyanse, entren y avísenme, cuando se vayan avísenme dónde está el rey. Obviamente la idea de este Herodes era matar al niño. Y dice la escritura, hermanos, dice la escritura que cuando Dios le avisa a estos sabios, Dios le avisa a estos astrólogos, no sé, ¿cómo le podríamos decir ahora nosotros? No eran reyes, ¿ok? No eran reyes, así que Dios le dice a estas personas, no vayan con Herodes, no le notifiquen dónde están, no le digan nada. Y una furia de este hombre, al final de cuentas no era él, era el diablo que estaba influenciando a este hombre. Y mataron a todos los niños, hermanos, a todos los niños por todas las aldeas de alrededor. Esto es parte de la historia, está ahí, hay evidencia histórica de esto que te estoy diciendo. Entonces dice, ella dio a luz un varón, o sea, Jesucristo. Israel dio a luz a un varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Jesucristo va a ser el rey, él va a venir, su segunda venida está anunciando, el libro de Apocalipsis está anunciando la segunda venida de Jesucristo. Dice, va a venir, va a ser arrebatado para Dios y su trono. Y si la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, por 3 años y medio. Estos sabios traen ofrendas, traen oro, traen mirra, traen todos estos presentes, esta ofrenda. Esto fue lo que utilizó María y José para vivir el tiempo que ellos necesitaban andar huyendo. Ellos regresaron a Egipto, ellos se fueron otra vez allá, hermanos, para sobrevivir, porque este hombre andaba buscándolos, era el diablo mismo. Entonces, acuérdense lo que les dije al principio, el capítulo 2 es un recuento, es un paréntesis en toda la historia, toda la profecía del libro de Apocalipsis, y él está diciendo, esto fue lo que sucedió, este es el plan original de Dios al principio, pero Dios sabía todas las cosas, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Entonces dice, huyó al desierto, dice, después hubo una gran batalla. Tengo citas bíblicas para que si quieres estudiarlo luego, en Isaías capítulo 14, versículo del 10 al 15,
y también Ezequiel 28:16, donde el diablo es aventado hacia la tierra. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Observa, hay una gran batalla en el cielo. Todos los ángeles que se rebelaron, Satanás, todos los ángeles que se rebelaron, una tercera parte de los ángeles se rebelaron, una gran batalla en el cielo. Dile a tu vecino, tú no nada más tienes batalla, el Dios tenía una batalla en el cielo. Imagínate una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es un personaje, hermanos, muy interesante en la historia judía. Miguel siempre está con el pueblo judío. Parece como que Miguel es el encargado de cuidar al pueblo judío. Miguel siempre sale en los momentos más necesitados, donde hay más necesidad. Miguel siempre sale en el momento donde se necesita un paladín, una persona, hermanos, un paladín, una persona que salve al pueblo de Israel. Y siempre Miguel es el enviado, tiene un amor muy especial por el pueblo de Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Oh, qué bueno, bendito sea Dios, dice, pero no prevalecieron. La Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dile a tu vecino, somos ganadores, dile, somos vencedores. Una vez de que pase todo este rollo, Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar más de lo que nos ha prosperado. Pero no prevalecieron, o sea, el diablo y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, dice, no prevalecieron, ni se halló ya lugar de ellos en el cielo. O sea, si alguien se te revela, si alguien tiene la idea, el sueño, quiere destronarte, me llama mucho la atención esto, hermanos, la misericordia de Dios. Cuando ellos pecaron, cuando los ángeles pecaron, no hubo alguien que dijera, yo voy a morir por ellos. Perdónalos, Señor. Dios no los perdonó en ese momento. Nadie dio su vida. Cuando el hombre, hermanos, pecó, cuando Adán y Eva pecaron, Jesucristo entra en la escena del cielo, en la escena mundial, en la escena, hermanos, entra en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 18 y 19, y dice, y la simiente de la mujer, o sea, la semilla, la descendencia de la mujer, va a luchar contra la serpiente, dice. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos esto. Cuando los ángeles pecaron, cuando los ángeles cayeron de la gracia de Dios, cuando ellos fueron destronados, ellos fueron aventados, dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Una vez de que Dios miró su actitud de ellos, hermanos, ellos dijeron, vamos a destronarlos, vamos a sacarlos de allí. ¿Qué te parece? Dile a tu vecino, ponte listo, ponte listo, ponte listo. No pierdas tu lugar. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. No le deis tu lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, dice. Versículo 9, estoy en Apocalipsis capítulo 12, 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Eso es lo que vemos ahora. Las consecuencias, el diablo no está en el cielo, obviamente, el diablo puede ir, Satanás, solo uno de ellos, puede ir nada más y reportarse delante de Dios. Dios lo llama a cuentas, le dice, vente para acá, chiquito, a ver, cuéntame, ¿dónde andabas? ¿Qué andas haciendo? Lo vemos en el libro de Job. Satanás le dice, pues vengo de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué cinismo? Dice, fue lanzada fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que hace el diablo? Engañar. Jesucristo le quita la máscara al diablo, lo desenmascara y le dice, el diablo es el padre de la mentira. El padre de la mentira, el cual engaña al mundo entero. Al mundo entero. Me engaña a mí, te engaña a ti. ¿Cómo nos engaña? Nos presenta cosas que no son.
nos presenta cosas que aparentemente nos van a satisfacer, nos van a llenar. Mucha gente persigue el dinero pensando que el dinero es la felicidad. En Tlacotalpan, Veracruz, había un restaurante que se llamaba La Flecha. Iba yo con mi tío Hito a La Flecha, y en La Flecha había un letrero que decía, no sé si todavía existe el letrero, dice: el dinero no es la vida, pero sin dinero no hay comida. El diablo nos engaña de tal manera pensando que el dinero nos va a hacer felices. Pero ¿sabes qué? Los ricos no son felices. Las personas ricas no son felices. Mira Hollywood, mira Hollywood. Tanta gente rica que allí se divorcian cada 2, 3 años. Se divorcian constantemente. Son gente riquísimas. Hay mucha gente rica, hermanos. No son infelices. ¿Por qué? Porque la felicidad no la da el dinero. Entonces, el diablo nos engaña con la falsa pretensión. Nos dice que engaña a todo el mundo. Nos engaña el dinero, el sexo, las relaciones ilícitas, la violencia, las drogas. Las drogas. ¿Cómo cae la gente en las drogas? ¿Cómo cae la gente en las drogas? Primero poquito, primero empiezan tomando un poco de vino, luego después fumando marihuana, luego después de marihuana se gradúan en las drogas más grandes, luego cristal, luego otra, luego una dosis pequeña, luego la dosis pequeña no es suficiente, luego una dosis más grande, y ahora cada rato andar todo desesperado con la malilla, porque el diablo engaña a la gente tratando de entumecer su mente, sus emociones, sus dolores. Es una mentira. El único que puede sanar, el único que puede, hermano, solucionar el problema es Jesucristo. Él es el único que puede ir a nuestro pasado y resolverlo. Las ofensas que recibimos en el pasado, el único que puede arreglar eso es Jesús. Dale oportunidad, dile a tu vecino, dale oportunidad. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Ahora, ya no está hablando de los ángeles que vencieron, sino está hablando de nosotros que estamos aquí en la tierra. Dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación. O sea, cuando Adán y Eva perdieron ellos la autoridad, la salvación, cuando ellos perdieron, tuvieron que pasar, hermanos, casi 2000 años para que viniera Jesucristo, hermanos, y con su sangre preciosa nos comprara otra vez y nos salvara de la ira que viene, de la gran tribulación y del juicio divino. Observa, vamos a ver, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. ¿Cómo le hemos vencido? Dice, ellos le han vencido. ¿Quién les han vencido? Nosotros le hemos vencido. ¿Cómo? Con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Satanás es un mentiroso. Satanás primero te incita a pecar y luego te dice que eres un hipócrita, que eres culpable. Ya no busques a Dios, ya no vayas a la iglesia, ya no mires videos, ya no pongas canciones, ya no pongas alabanzas. No, eres un hipócrita. Pero la Biblia dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. La sangre de Cristo, la Biblia, la palabra del testimonio, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los mártires. Tú quieres leer el salón de la fama de Dios, de Jesucristo, lee Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el salón de la fama de Dios. Ahí están muchas personas que sufrieron, que fueron mártires por el Evangelio. Menospreciaron sus propias vidas. Dice el escritor de Hebreos, dice, el mundo no era digno de ellos. ¡Qué tremenda palabra! Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene
poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo. Hermanos, el diablo, yo no sé por qué Dios no lo destruyó inmediatamente después de que ellos se rebelaron. Si eso hubiera sucedido en algunos países, una rebeldía, un levantamiento de armas, la gente los matan o los meten a las cárceles por siempre. Pero Dios no los destruyó porque tiene un plan para ellos. Quizá el libre albedrío que Dios nos dio a nosotros también ellos lo tenían, ¿no es cierto? Ellos pudieron decidir. Imagínate, una tercera parte de los ángeles se vinieron con Satanás, con el mentiroso. Ellos decidieron hacerlo, ellos tenían libre albedrío. Dios no los hizo a los ángeles como robot. Ellos son espíritus administradores. Ellos pueden decidir servir a Dios o servir al diablo. La tercera parte decidió servir y seguir al diablo. Y cuando vio un dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo. Aquí se está refiriendo otra vez a Israel. Israel es la mujer esta que ha perseguido el dragón. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿a dónde fue arrojado? A la tierra. A la tierra. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, Israel, hermanos, ha sido protegida por Dios. No nada más Israel, hermanos, el pueblo de Israel ha sido perseguido por Adolfo Hitler, ha sido perseguido por todos los tiempos, por toda la historia. Si tú miras, hermanos, yo me acuerdo que me decían cuando yo era un chamaco, yo me acuerdo cuando decían, cuando veas a un judío, escúpelo. Yo no sé de dónde salía eso, hermanos, pero el pueblo judío, el pueblo de Dios ha sido perseguido por muchos años. ¿Por qué? Porque primero ellos fueron esparcidos en el mundo. Ellos fueron esparcidos. Y segundo, hermanos, ellos fueron esparcidos porque no creyeron a Jesucristo. Dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Este dato es muy importante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como el diablo vio que no pudo destruir a Israel, hermanos, que es la mujer que se mira ahí, que dio descendencia a... Obviamente, antes de leer esto, mucha gente dice que la mujer era María. María no pudo haber estado en el cielo allá, o antes en Adán y Eva. La mujer aquí significa a Israel, y lo vemos porque dice, tiene sobre su corona 12 estrellas, las 12 tribus. Entonces, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El diablo está enojado contra el pueblo de Israel, por eso quiere destruirlo. Cuando no pudo destruir a Israel, hizo guerra contra su hijo. Cuando no pudo destruir a Jesucristo, entonces dice que ese odio, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Nosotros somos la descendencia de Cristo, nosotros somos hermanos de Cristo, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos la descendencia. La promesa a Abraham es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, toda la descendencia, todos los que creemos en Cristo, somos descendencia de Cristo. No dice la Biblia que todos son hijos de Dios. La Biblia dice a los que le recibieron, dice Juan 1, 12, 13, dice, los que le recibieron, a ellos les dio Dios la potestad, el privilegio, dicen otras versiones, de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos la descendencia. Entonces tú te preguntas, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué hay tantas luchas? ¿Por qué? Porque el diablo está empeñado en destruirte. Se fue a hacer guerra. El diablo está haciendo guerra contra el resto de la descendencia de ellos.
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, muy importante que sepas eso. ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué nos persigue? ¿Por qué a veces parece como que no encontramos paz? ¿Por qué? Porque el diablo está empeñado. No pudo destruir, no pudo allá arriba, no pudo vencer a Dios. Trató de, engañó a Adán y a Eva, luego venció Adán y Eva, los conquistó, tomó el señorío de ellos. Y luego, ¿sabes qué pasó? A través de todos los tiempos ha tratado de destruir a Israel, porque Israel representa al pueblo de Dios. Es Dios mismo trabajando en el mundo. Con eso termino. Si alguna vez te preguntas por qué hay tanto odio del diablo contra nosotros, es porque somos descendencia de Dios. Dile a tu vecino, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del rey. Y cuando tú eres un hijo del rey, ¿sabes qué? Nuestro Dios es rico en todas las bendiciones, en todo lo que tú necesites. Dios te lo da, Dios te suple, Dios te bendice. Ten fe, cree que Dios te puede ayudar, cree que Dios te va a ayudar. En medio de esta necesidad, de esta pandemia, Dios está en control. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar, de predicar de esta palabra tuya, Señor. De tratar de abrir los ojos de mis hermanos, algunos de ellos que no conocen, Señor. Y te bendigo a ti, Señor, porque tú eres bueno. Obviamente tú eres el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Tú eres el que nos da sabiduría e inteligencia para estudiar, para conocer estas cosas. Yo te doy gracias a ti, te doy toda honra, toda gloria, toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar, pero no sin antes bendecirte. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te siga bendiciendo. Dios te siga prosperando.